Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos visitan en la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes este comentario de la Sagrada Torá correspondiente a esta semana. Y lleva por título Vayaquel, que quiere decir en español y reunió o hizo reunir. ¿Sí? Nos está hablando esta porción, esta para allá, acerca de las manos que se disponen a trabajar ya en el propósito, que ya la idea, ya no era solamente pen- pensar, imaginar, sino que es, como decimos nosotros acá, manos a la obra. Esto puede parecer a ustedes o quizás para algunas personas muy extraño de por qué el creador nos habla en esta porción algo muy misterioso, y es que nos habla del mundo de las ideas y también de concretar las ideas. Por eso que vamos a intentar poder hacer un comentario práctico de la escritura, ya que esta es una de las parashá más potentes y también más misteriosas que existen, sobre todo con eh, el llevar a cabo la construcción del tabernáculo, pero el Eterno selecciona a dos personajes y especialmente a uno que es uno de los personajes misteriosos que tiene la Biblia, y es el conocido o no conocido Betzalel. Y también otro personaje quien le ayuda es Oholiab, que son verdaderos misterios para muchas personas porque piensan que fueron simples artesanos o simples personas que solamente teniendo una idea muy básica se ponen a construir el tabernáculo y llevar a cabo todo un proyecto que es un proyecto de construcción, y no solamente eso, sino también de espiritualidad, y nos habla en esta porción acerca de los principios esotéricos de la construcción o de la arquitectura espiritual, que uno de nuestros temas favoritos, que la verdad hay que tener harta resistencia espiritual para poder abordar un tema tan potente. Ya, obviamente que en esta oportunidad no lo vamos a tratar porque no se tratan así tan abiertos, sino que son temas ya más esotéricos, más cabalísticos y ocultos. ¿M? Acerca de la construcción o la arquitectura espiritual, que es uno de los temas apasionantes que habla y revela la Kabbalah, de cómo poder construir, ¿cierto? Estructuras espirituales. ¿M? Y que tiene que ver con principios que a veces nosotros tomamos muy a la ligera o que simplemente no conocemos. Como por ejemplo, cuando alguien va a vivir a una casa, ¿cierto? Casa usada, o va a vivir en una casa nueva, cómo se construye, ¿cierto? Una casa en el ámbito espiritual. Ya la idea de tener un hogar que es el núcleo de una casa, porque cuando hablamos nosotros de una casa estamos hablando de materiales físicos, ¿cierto? De estructuras, de vigas, de metales, cemento, ladrillos, y una composición que más que nada tiene que ver con temas materiales, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de hogar, estamos hablando del alma de la casa, ¿sí? Pero cuando a ti te hablan ahora de una estructura espiritual que no solamente tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la construcción de una casa espiritual. Eso ya nos dispara a otro tema que es muy esotérico, porque ya más o menos uno puede racionalmente entender que tenemos un hogar, que el alma, ¿cierto? El amor, el cariño, el afecto, que es el corazón de una casa. Y para algunos la casa es solamente construcción material y no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero acá en Bayaquel ya nos está hablando de principios que tienen que ver mucho más allá con realmente construir no solamente algo físico, sino que construir una casa espiritual. Y eso no está hablando solamente de un hogar, sino que ya no estamos hablando de cosas emocionales, sino que también estamos hablando de asuntos intelectuales, pero que tienen que ver con un universo que está más allá de nuestra comprensión. Quizás es muy enredado lo que estoy hablando, pero sí, les va a parecer confuso, pero no se asusten porque hoy día no vamos a hablar de eso. ¿Ya? Solamente lo vamos a mencionar como una pincelada de que
cuando alguien va a elevar o a construir algo para Dios, para el Creador, ya sea cualquier cosa que esté en el mundo material, tiene un efecto en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual tiene un efecto y una repercusión en el mundo material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día como comentario práctico? Primero, lo primero que vamos a hablar, primero que todo, pedirles a ustedes que no dejen de ver este video, porque por lo general siempre digo ve hasta el final, pero aquí les voy a pedir a todos ustedes, amigos, amigas, que vean el video muy atentamente de lo que vamos a decir, ¿ya? Primero que todo, lo primero que vamos a ver es que esta parashá tiene problemas, para nosotros, tiene problemas cronológicos. Acá hay una serie de interpretaciones, discusiones, de cómo está relatado la parashá Vayakhel junto con la parashá anterior, que era Ki Tisa. Aquí hay un, llamémoslo así, un desorden dentro del orden. Esto quiere decir que la línea continua del relato pareciera que se saltara en el tiempo y que fuera hacia atrás, incluso fuera hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? El relato es que Dios le dice a Moisés que reúna al pueblo, de que tome, ¿cierto?, en la parashá Terumá, de que tome, ¿cierto?, una ofrenda que el pueblo voluntariamente iba a tomar para Dios. Ya eso nosotros lo podemos ver. En la parashá Ki Tisa nos habla ya de los preparativos que van a ocurrir, y de pronto aparece el relato del becerro de oro. Y luego en la porción Vayakhel nos habla de manos a la obra de construir, ¿cierto?, el tabernáculo, pero algo no encaja. Y esto los cabalistas, por ejemplo, nuestros sabios, los místicos, dicen que si alguien pone mucha atención en el orden, se va a dar cuenta que aquí ya no se empieza a hablar de porciones paralelas o de mundos paralelos, como que el creador le está diciendo: ten cuidado con lo que va a ocurrir, pero no descuides de lo que yo te voy a decir. A ver, ¿cómo no entendí? Ten cuidado con lo que te voy a decir y al mismo tiempo sigue realizando la instrucción que yo te voy a dar. Es como que aquí, entre la porción Terumá, en la porción Ki Tisa y la porción de Vayakhel, que todas están en la lista de reproducción del canal para que usted lo pueda ver, y usted mismo lo puede leer, ¿cierto?, hacer una línea continua de verlo al mismo tiempo que lo está estudiando, o ver este video y después verlo en su Biblia. Se va a dar cuenta que el relato pareciera que parte de Terumá y de pronto dispara para tres realidades distintas. Una, que el creador sigue con la continuación de la ofrenda, de tomar para la construcción del tabernáculo, y sigue la línea continua, y diríamos nosotros que la porción de Terumá va ligada directamente a Vayakhel, pero entre medio de esta porción se encuentra Ki Tisa, y Ki Tisa habla del censo. Entonces, como que nos hablara la mística que hubo tres realidades distintas al mismo tiempo, que por una el creador está diciendo continúen con el tema de la ofrenda para la construcción del tabernáculo, pero al mismo tiempo después dispara, yo digo disparar, me refiero a redirigir la continuidad del texto bíblico a un censo, y luego del censo viene el tema del becerro de oro, y luego como que se saltara y viene el creador a decir: reúne al pueblo y dile que empiecen manos a la obra para la construcción del tabernáculo. Aquí hay algo que no encaja, amigos. Quizá para usted le llame mucho la atención que en otros sitios usted ha escuchado a lo mejor la porción de la Torá y ha dicho: no, mira, yo no me complico tanto si el texto está ordenadito. Ya, está bien, y sea feliz con eso. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo, sea feliz con eso, que entendió en un plano terrenal una estructura espiritual. Está bien. Pero cuando nosotros nos referimos aquí en la Escuela Virtual de Misticismo Hebreo, nosotros intentamos seguir todas las enseñanzas que los místicos de antaño nos revelaron y nos regalaron para poder descubrir más tesoros. Nos damos cuenta de que aquí hay algo anormal que no encaja con la línea cronológica del tiempo. Por lo que
El creador está diciendo, acá nos está hablando de tres realidades distintas, como por ejemplo, que en la porción Terumá, en la porción Kitizá y en la porción Bayaquel, que son las porciones que habla de la ofrenda para el tabernáculo, que todavía no se pone en mano la obra, sino que el creador dice, yo te voy a pedir que tomen una ofrenda para mí, para yo decirle a ustedes que van a construir un tabernáculo para yo vivir con ustedes. Luego se dispara a otra realidad donde nos habla acerca de un censo y que el creador le dice, vas a censar al pueblo, y de pronto aparece el tema del becerro de oro, pero al mismo tiempo en esa porción no habla que Moisés asciende a la montaña y que está conectado con Shavuot, con la fiesta de Pentecostés. Entonces ya la cosa se complica mucho más. Y no quiero, no quiero entrar a complicarles tampoco la existencia, sino que aquí está hablando de pura alternancia y de realidades que el texto me está hablando. Luego con Bayaquel y dice, reúne al pueblo, Moisés, y dile, pon mano a la obra ahora para que ya empiece a consolidarse la construcción del tabernáculo. Y acá hay algo que, ¿cómo? El tema del becerro de oro, ¿acaso no fue grave? El censo, los Eres Rab. Entonces, el creador acá nos está hablando algo. Yo, en estos momentos, amigos, solamente voy a compartir con ustedes el comentario práctico, pero esto va a quedar en la inquietud de ustedes de que el creador en la Torá ya nos habla de realidades paralelas y de mundos alternativos para evitar que ocurran cosas. Si bien es cierto, el Creador nos enseña a nosotros en esta porción que es importante construirle un lugar al Creador para que el Creador habite con nosotros. En este caso me está hablando del templo. ¿Cuál es el templo? O el tabernáculo, mejor dicho específicamente, aquí en esta porción me está hablando del tabernáculo, que después posteriormente se transformó en el templo con los años, con los siglos venideros. Pero eso, cuando yo lo tomo dentro de mi vida, el Creador me dice, yo quiero vivir contigo. El Creador dice, yo quiero vivir contigo. Pero para eso, para vivir conmigo, tú tienes que tomar algo de ti para regalarlo para que yo pueda vivir contigo. O sea, tiene que haber un vaciamiento. Eso significa de que nosotros tenemos que hacer un espacio para el Creador desechando todas las cosas malas que tenemos. ¿Qué cosas malas tenemos? Muchas cosas malas tenemos. Rencor, malos pensamientos, iras, enojos, malos comportamientos, malos rasgos. Y esas cosas yo tengo que empezar a vaciarme para que haya un espacio y yo mismo construir mi tabernáculo para el Creador y el Creador va a vivir conmigo. Pero al mismo tiempo el Creador me está haciendo una observación. Tú tienes que hacer un censo de quienes, ¿cierto?, van a ser partícipes de la construcción de este tabernáculo. Y aquí me está hablando de emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque el ídolo del becerro de oro, a todo esto, amigos, les recomendamos poder ver una sección del canal que se llama Torá y Crecimiento Espiritual. Por favor, ve, examina esas charlas que son muy, muy, muy importantes para que tú puedas entender de qué estamos hablando aquí, recién acá. Bien, entonces, nos habla del becerro de oro, que es nuestro propio ídolo. Entonces, si hay becerro de oro, no hay construcción de tabernáculo. Esto significa que yo tengo que solucionar el tema de mi idolatría interna antes de que el Creador descienda a entrar a vivir conmigo. Tiene que estar resuelto de censar, de tener un censo, de saber quién soy, de saber cuáles son mis emociones, cuáles son las cosas que me afectan, cuáles son las cosas que a mí me duelen, cuáles son las cosas que a mí me dan miedo, cuáles son las cosas que a mí me perjudican en el mundo espiritual, cuáles son las cosas que a mí me perjudican a nivel emocional, las que me perjudican a nivel familiar, a nivel laboral. Todas esas cosas yo las tengo que censar, tengo que tener un registro de eso, para luego tener que enfrentarme a la situación de eliminar a mi propio becerro, que es mi propio ídolo, es mi propio altar, que es de una adoración idólatra. Esas son las cosas que yo tengo que quitar para luego nuevamente continuar el diseño y la construcción del tabernáculo para que Dios viva conmigo. No sé si me está comprendiendo o me está siguiendo. Pero
Acá me está hablando que el Creador siempre tiene ganas de estar con nosotros, de estar con su pueblo, de estar con sus hijos, de estar con su familia, pero hay cosas que impiden que nuestro Creador y el Espíritu de Dios viva con nosotros, porque hay eh, un pueblo que no es pueblo, que se parece mucho a nosotros, pero no es el pueblo de Dios, que se conoce como los Ereb Rap. También en el canal hay una sección que se llama temas polémicos, que tiene que ver con los Ereb Rap. Ahí hay un montón en el canal, hermanos, de material que les va a servir a ustedes para su crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy día? Primero, ver la parte práctica, que es Dios nos quiere, en un sentido, enseñarnos cómo Él corrige a su pueblo. ¿Cómo Él corrige al pueblo? ¿Cómo Dios reprende al pueblo? Primero, Dios habla de decir, mira, yo voy a vivir contigo, quiero estar contigo, me quiero acercar, pero el asunto del becerro de oro es un tema delicado, es un tema grave, y esto te lo tengo que decir. Y luego, nuevamente el Creador dice, bueno, como continuamos hablando de que yo quiero vivir contigo, yo quiero pedirte que tú hagas esto y yo voy a hacer esto otro. Y uno dice, a ver, la clave de la reprensión o la clave de poder corregir algo es siempre no empezar a atacar directamente el pecado, sino que el Creador nos está enseñando la forma buena de ver las cosas de las personas, luego corregir lo que está mal y después luego dar el consuelo. Esto significa que si usted quiere muchas veces llamarle la atención a un hijo, o quiere llamarle la atención a una hija, o le quiere llamar la atención a algo, o por ejemplo quiere conversar algo con su esposo, o quiere conversar algo con su esposa, hay un método de conversación que el Creador nos está enseñando, como cuál. Primero, yo tengo que destacar lo bueno que tiene la persona. No solamente ver lo malo que hay en el otro, y por lo general nosotros vemos lo puro malo y no lo bueno. Lo primero que hay que hacer es ver lo bueno. Mira, papá, yo quiero conversar contigo, tú has sido un hombre muy esforzado, yo te he visto, me has dado una crianza, una educación en lo que ha sido posible para ti. Yo sé que los medios o la crianza que tú tuviste no fue la misma que tú me has dado a mí, y yo eso lo valoro y eso lo aprecio. Pero sabes, yo quiero hablar contigo un tema que de verdad a mí me duele. El tema que a mí me duele y el tema que a mí me afecta es que tú nos descuidaste, o tú eres muy descuidado, tú eres de repente un poco arrogante, tú eres una persona que realmente eres orgullosa, y de verdad que yo este tema lo quiero hablar contigo de hace muchos años. Y de verdad que esto a mí me duele, y la verdad que esto está mal. Y tú, la verdad que tú no debes seguir así, como persona, como papá. Pero también destaco que tú has tenido un espíritu, un ánimo de seguir adelante, y que al principio a ti te molestan todas las cosas que te dicen, y que cuando alguien te dice, o uno de mis hermanos, o uno de tus hijos que te dice la verdad, tú te enojas, pero al mismo tiempo después reflexionas, y la verdad que eso me gusta de ti y tu capacidad de levantarte. ¿Qué es lo que acabo de hacer, hermano, en este momento? Acabo de tener una discusión de reprensión, pero usted no lo notó así. Usted lo notó como una conversación. Lo que usted acaba de escuchar es una situación real de una discusión acalorada para decirle o criticar muchas veces a nuestro propio padre o a nuestra propia madre cuando hay un tema que no está resuelto. Pero claro, usted no lo notó porque lo tomó como una conversación. Precisamente el tema del Creador con su pueblo, de no dejar ni desanimar al corazón de las personas, de decirle, mira, el tema del becerro de oro es un tema que yo no lo voy a tolerar nunca más, así que yo me olvido de ustedes, chao. No, el Creador dice, mira, yo me comprometí con ustedes a vivir con ustedes, pero el asunto del becerro de oro lo vamos a solucionar ahora. Esto está mal y por lo tanto esto se tiene que sacar de raíz. Y después el Creador nuevamente nos habla como un padre tierno y amoroso, cuando entre medio, ¿cierto? Él nos reprendió duramente, hermano. ¿Qué te parece? A este término, uno de los grandes rabinos que a mí me gusta, le llamó el concepto del sándwich.
como el sándwich, pan, el contenido, ya sea queso o jamón, o palta, o algo rico, y después nuevamente el pan. ¿Qué significa? Pan arriba, pan abajo, y al medio está el contenido del sándwich. Todo eso hace un sándwich, una hamburguesa, no sé, como quiera llamarlo usted. ¿Cómo está compuesta la hamburguesa? Y esto lo dijo un sabio, ¿eh? Un sabio de Israel, dijo, para que la gente pueda entender lo que nos quiere decir en estas porciones, cuando Dios nos va a reprender duramente, Él primero nos llega y reprende duramente. Primero Él nos ablanda, primero nos destaca, y no es salamería, no es palabrería, no, sino que Él nos dice, mira, yo quiero hablar algo duro contigo, algo delicado, algo que a mí me molesta. Pero antes de eso, primero Él prepara el ambiente. Eso significa que es como que alguien se comiera una hamburguesa. Usted ve la hamburguesa es una estructura de pan, no importa el nombre, pero tiene una tapa y tiene una contratapa. Pero al medio está todo el contenido, lo más delicioso. Yo sé que alguien dice, mira, si lo de al medio no existe, o sea, si lo de al medio, el contenido, la hamburguesa, o el queso, o el jamón, como quiera llamarlo, no se puede lograr disfrutar si no tiene el pan. Si no tiene una tapa arriba y no tiene una tapa abajo. Entonces, tiene que seguir esta estructura. La estructura del sándwich es una estructura que a nosotros nos va a hacer entender a la hora de poder corregir algo que está mal, ya sea con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia. La técnica del sándwich es primero hablar bien, hablar dulce, hablar tranquilo, luego corregir, hablar lo que nos molesta y luego volver a poner, como se dice, la dulzura en la conversación. Es como pan arriba, hamburguesa abajo y después más abajo está el pan. Entonces lo tapamos, comemos el sándwich o la hamburguesa y va a estar delicioso. ¿Por qué? Porque el pan hace como especie de esponja. ¿Me entiende? Tengo que hablar en estos términos porque así los sabios de Israel nos explican qué es lo que fue o lo que hizo Dios, el Creador, para hablar de un tema tan delicado. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno habla con un familiar, ¿sí? Supongamos que vamos a hablar de un familiar, que un familiar nos pidió préstamo de dinero y resulta que esta persona no me quiere pagar el dinero. ¿Sí? Vamos, empecemos. Actuación número 1. Alguien dice, no, esto no es actuación. Si tú quieres decir algo, lo vas a decir sinceramente, con transparencia. No es actuar. Por lo tanto, no hay actuación número 1. Usted va a hablar con la persona y lo va a tomar de esta manera. Por ejemplo, oye Raúl, mira, yo quiero conversar contigo, hablemos cara a cara, hay una situación que de verdad necesitamos poder aclarar porque esto va a perjudicar nuestra relación y va a perjudicar nuestra familia. Mira, yo sé que tu situación económica ha estado bastante compleja, bastante complicada, y la mía en estos momentos está un poco mejor, pero tú me hiciste un préstamo, o sea, me pediste algo prestado, me pediste un dinero que la verdad yo también lo necesito. Habíamos quedado en acuerdo que iban a pasar tantos meses para la devolución de esto. Yo la verdad que tú has estado muy corrido, no has querido enfrentar y yo he estado detrás tuyo cuando la verdad la deuda la tienes tú. Por lo tanto, la verdad es que yo he visto y te he visto que has gastado mucho dinero en fiestas, has gastado dinero en carrete, has gastado dinero en asados, en cumpleaños, y eso a mí me habla de que tú sí tienes dinero para pagar. Por lo tanto, la verdad es que estoy muy enojado con este tema y yo no quiero perder la armonía y no quiero perder contigo tampoco el nombre de nuestra familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis hijos se llevan muy bien con los tuyos y esto de adultos rompe de verdad el esquema. Entonces mira, vamos a hacer lo siguiente, pongámonos de acuerdo, por último págame en cuotas, pero págame, porque yo también ese dinero, así como tú has estado feliz
con los carretes, con los cumpleaños, con los asados, con las fiestas, yo también quiero hacerlo con mi familia. Bien, la verdad es que mira, yo te he encontrado que tú eres una persona muy responsable, ¿en qué sentido? Eres un buen papá, eres un buen esposo, pero en esta área la verdad es que tú como que te ha faltado. Yo también tengo mis errores, también tengo problemas. Yo tampoco soy perfecto, pero yo creo que si la solución es que tú me pagues por cuota, vamos a resolver esto rápidamente. La verdad es que te quiero mucho a tu familia, quiero mucho a tus hijos y la verdad es que esto no podría perderse. Bien, entonces cuando llegamos a esto, de pronto uno dice, pero ¿sabe qué? Usted lo está planteando muy fácil porque pareciera como una conversación. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a la violencia verbal, las emociones nos juegan en contra, los sentimientos encontrados, de rabia, de ira. Y la verdad que el Creador nos enseña a nosotros que eso es lo que impide que haya shalom en nuestras familias y eso es lo que impide que haya de repente paz y amor y vida, salud y todo lo demás. Eso impide cuando hay odio, venganza, ira y así no se puede conversar. Lo mismo ocurre con estas porciones donde el Creador sí está muy enojado. De hecho, el tema del becerro de oro es un tema que todavía hasta el día de hoy nos afecta, pero también su compañía y el Creador también con su amor y su dulzura también nos puede corregir, pero también nos ama, nos hace cariño, nos regalonea. El gran problema es que nosotros no sabemos canalizar nuestras fuerzas y nuestras energías, ni nuestros sentimientos ni emociones, porque llegamos y disparamos y llegamos y explotamos, ¿sí? Explosamos, se podría decir. El Creador nos enseña a nosotros la técnica del sándwich. Primero usted y yo debemos destacar lo bueno de la persona, luego tratar el punto que hay que tratar, y si de repente sale un poco de altas de voz, o de repente usted tiene o quiere llorar o quiere decir, lo va a hacer siempre en un contexto no de destruir al otro, sino que también endulzar. Cuando usted termine de hablar y desahogarse, también el otro debe escuchar el desahogo y tener la paciencia, y esta es una de las cosas que nosotros debemos aprender, y que escuchar al otro también nos va a hacer bien a mí y principalmente a la persona que tiene ese nudo. Una de las cosas que ocurren dentro de la mística es que nos enseña a nosotros que nosotros tenemos en esta vida que desatar los nudos y las cosas que están mal. Y para eso uno tiene que estar sano primero. Yo no puedo tratar un tema que todavía me enardece, todavía me da ira, todavía me da rabia, me da enojo. Yo no puedo llegar y hablar un tema estando en esas condiciones. ¿Por qué? Porque voy a destruir. Cuando Moisés va y sube a la montaña, le dice, Creador, estábamos hablando que tú quieres vivir con nosotros, que pediste al pueblo y le iba a pedir al pueblo una ofrenda. El tema del becerro de oro sí fue culpa mía, fue responsabilidad mía, la culpa no la tiene el pueblo, la tuve yo. Por favor, solucionémoslo. Y el Creador dice, apártate que voy a destruir este pueblo, porque este pueblo también debió ponerle límites a los Erev Rav, pero no lo hizo, sino que se dejó seducir. Los voy a destruir, apártate. Moisés se sintió responsable por ello. Aquí hay un asunto que es muy potente, hermano. Y es que el Creador ve si realmente nosotros estamos dolidos con el asunto o si nosotros de repente estamos dolidos con la situación que realmente nos afecta. Si somos personas que nos gusta hacer daño, el Creador nos dará nuestro merecido, como se dice. Si el Creador sabe que a nosotros no nos gusta hacer daño y que sin embargo hicimos daño, hay un proceso y un periodo que se llama Teshuvah, o lo que mal tradujeron como arrepentimiento, porque Teshuvah no es solamente arrepentirse y quedarse ahí nomás, sino que Teshuvah es retornar, o sea, retornar al origen, intentar
dejar las cosas como antes que sucedieran. Me refiero a las cosas malas. Acá el creador dice en Bayaquel y los reunió porque ya el creador dice, bien, el asunto del becerro de oro ya lo hablamos, el asunto del censo ya lo hablamos, vamos a retomar el punto antes de. Y aquí el creador nos enseña algo que para nosotros como seres humanos es difícil poder retomar la continuidad familiar cuando hubo un problema familiar. Es difícil. La gente hoy día tiene algo, hermanos, tiene algo que comete el error y después el error o el problema que quedó no se conversa, no se habla y como que se quiere tapar el sol con un dedo y peor aún decir, mira, la verdad es que esto, todas las familias pasan por esto. No, el tema hay que hablarlo, el tema hay que solucionarlo. Tú no puedes ir a comer, ir a almorzar con tu familia cuando quedó un problema, ¿cierto? Que no está resuelto. Tú no puedes tomarte esa sopa, no puedes comerte ese plato de tallarines o ese arroz con pollo que tanto te gusta, siendo que hay un tema que todavía no está resuelto en la familia. Aquí el creador nos enseña en las porciones que hemos visto, la porción Bayaquel, la porción anterior, Kitisa y todas las anteriores, especialmente la de Teruma. Esto quiere decir que el creador primero, antes de seguir comiendo, él solucionó el tema, el problema. Esto es muy común en las familias, hermanos, y yo lo voy a decir, aunque quizás les moleste a muchas personas. Alguien dice, mira, vamos a programar unas vacaciones con la familia, vamos a programar unas vacaciones. Pero estamos comprando los pasajes, estamos comprando todo, está todo listo. Resulta que ocurrió un problema, ya sea matrimonial, ya sea un problema familiar, y ¿qué es lo que hago yo? Bueno, vamos a ir igual de vacaciones. ¿Y qué pasa? Que las vacaciones son un infierno. ¿Por qué? Porque o la esposa o el esposo están enojados. Los hijos no lo van a pasar bien. Los hijos van a ver que los papás están distanciados. Hay cosas tirantes y prácticamente los hijos van a estar muy nerviosos y no van a disfrutar. O si disfrutan se les va a pasar. ¿Por qué? Porque en un momento va a ver a sus papás que están enojados. ¿Cuál es la solución que nos da Dios aquí? ¿Quieres vacaciones? Listo, perfecto, prográmalas. Pero si pasa un problema, lamento decirte, vas a tener que los pasajes o pedir devolución o cancelarlos. Tú no puedes ir de vacaciones estando enojado con tu esposa o con tu esposo y que los hijos, por muchas vacaciones que quieran, van a ser las vacaciones más terribles y las peores. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que en el camino nos arreglamos. ¿Sabes qué? Acá, en estas porciones, el creador nos enseña que las cosas se arreglan antes de la continuación. Por ejemplo, si tú quieres tener unas lindas vacaciones con tu familia y ya están programadas, ya casi compraste todo y ya tienes las maletas listas, primero se soluciona el problema y después se viaja. Después se viaja. Y si no se puede viajar ese día y no se pueden tener vacaciones, bueno, se van a tener que reprogramar, pero el problema se tiene que solucionar. Eso nos enseña el Creador en estas porciones. El Creador dijo, yo quiero vivir con ustedes. Quiero estar en medio de mi pueblo, que el pueblo pueda sentir que yo estoy con ellos. Viene el asunto del becerro de oro y el Creador no continuó hablando de el tabernáculo, sino que se empezó a hablar el tema del becerro de oro y todo lo que conllevó el becerro de oro. Después continuó hablando del tabernáculo. Y no solamente eso, él dijo, yo voy a elegir a 2 personas para que sean los líderes en este sentido y mano a la obra. O sea, ¿qué nos dice el Creador? Sándwich. El sándwich. Primero vamos a hablar del tema, de lo que quiero, de lo que vamos a programar, y justo ocurrió un problema más grave. De repente ocurre en la casa que ocurrió un problema familiar. Tú no puedes almorzar estando enojado, hermano. Esto tienes que aprendértelo. Yo sé que la cultura
la cultura, por ejemplo, acá en Chile, la mayoría, la cultura en Chile, no es de las más perfectas, te diré. Como chileno te lo digo. No es de las más perfectas. Sobre todo de una generación que antes y ahora no se tratan los temas cara a cara. Acá en Chile nosotros tenemos una mala reputación que los demás países, y de hecho siempre lo converso con mi esposa porque los sociólogos a nivel internacional dicen que Chile es un fenómeno. Es un fenómeno de nunca enfrentar las cosas. Siempre se hablan por detrás. Alguien puede decir, no, oye, pero si eso pasa en todos los países. Pero en Chile pasa más o 100 veces más que en cualquier otro país. De no, esta cosa hay que hablarla, sí, vamos a hablar con el jefe, vamos a hablar con el líder, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con el obispo. Ya, listo, estamos todos listos, vamos a hablar con esto. Y después cuando llega el momento de hablar, nadie quiere hablar. Usted dice, oye, pero si eso pasa en todos los países. Aquí en Chile pasa 100 veces más que en cualquier otro país. En las familias se acostumbra a no hablar las cosas y que las cosas se solucionen solas. Amigo, aterriza por favor. Las cosas no se van a solucionar solas porque Dios no va a permitir que se solucionen solas. El tema hay que hablarlo. Cuando tú lo hablas, el Creador lo soluciona solo. Esto significa que si tú tienes un problema, ya sea matrimonial, ya sea con tus hijos, en crianza, en educación, o que tú tienes un problema con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tus tíos, con tu familia, y hay un tema que afecta directamente a la familia, tú no puedes llegar y almorzar comiendo juntos porque ese almuerzo te va a hacer mal. Y de hecho, la Kabbalah nos enseña que un alimento que está con energía negativa va a terminar por destruir incluso hasta nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el alimento viaja también energía positiva o negativa que se va a almacenar, ¿cierto?, en nuestro cuerpo físico, pero el cuerpo físico también va a enviar señales a niveles espirituales. Entonces, el Creador nos está enseñando a nosotros la resolución o la solución de conflicto. ¿Cómo es? ¿Cómo parte esto? Él nos dice, mira, hay ciertas situaciones que uno debe corregir, pero para corregirlas primero uno tiene que ser suave, dulce, tiene que ser ponerse en el lugar del otro, destacarle lo bueno que tiene el otro, destacar lo bueno que tiene la otra persona, y decirle, mire, yo quiero hablar contigo, este tema a mí me molesta, la verdad que a mí me molesta, me enfurece, ya estoy más tranquilo, pero de verdad que me acuerdo y me da rabia, pero yo no quiero que esto explote. Y la verdad que yo de tu parte no veo mucho interés en poder solucionarlo, y eso es lo que quiero hablar contigo. ¿Tú estás dispuesto a solucionarlo? Si la otra persona te dice, no estoy dispuesto, bueno, lamento decir que a mí me encantaría que lo pudiéramos solucionar, pero esto lamentablemente nos va a distanciar. Nos va a distanciar a tal punto que yo no voy a ser hipócrita y no te voy a andar diciendo, hola, ¿cómo estás? Cuando hay un problema que solucionar. Primero hay que solucionarlo, después lo hablamos. Después seguimos con nuestra vida. El Creador aquí, en estas porciones, nos está hablando que Él estaba con una continuidad en pedirles, ¿cierto?, y que tomen una ofrenda para mí, porque ustedes me van a construir a mí un tabernáculo, porque ustedes me están pidiendo que yo viva más cercano a ustedes. Ustedes quieren que yo viva con ustedes. Y yo también quiero vivir con ustedes, pero para eso ustedes también tienen que entregar algo. Y luego, cuando están en esa, viene el asunto del becerro de oro. Cualquier persona diría que Dios se hubiese enojado, y de hecho lo hizo, pero el Creador se enojó y por eso que le mostró la espalda a Moisés. Si él se hubiese ocultado, si el Creador se hubiese ocultado realmente, ya la relación se hubiese perdido para siempre. Sin embargo, el Creador le muestra la espalda a Moisés. Eso quiere decir que le mostró algo de él, que también a lo mejor no es su rostro, pero le quiso decir, mira, estamos con la condicional. Si no solucionamos esto ahora, ya no hay más tabernáculo. Pero como Dios todo lo sabe, le dijo, mira Moisés, yo de ti voy a hacer un pueblo mejor que este. Y Moisés, sabiendo que también él había cometido un error,
sea, que él había cometido el error, no el creador, que Dios nos libre de pensar así. Yo fui el que traje al pueblo de los egipcios camuflado en medio del pueblo de Israel. Bórrame a mí, le dijo, bórrame a mí del libro de la vida. Cuando el creador vio que Moisés realmente estaba dispuesto a ser el borrado y no el pueblo, el creador dijo, wow, este hombre me ha impactado y voy a reconsiderar volver con mi pueblo y terminar lo que habíamos planificado hacer antes. Entonces, bondad, ¿cierto? Severidad, bondad. O sea, si lo tuviéramos que hablar en un ámbito esotérico, la bondad, severidad, bondad. Esa es la ecuación. Bondad, severidad, bondad. Eso significa amor, castigo, amor. ¿Qué significa castigo? Cuando algo está mal o algo afecta al amor o algo daña al amor, hay que corregirlo de inmediato. Si hay un hijo que se está portando mal, castigo. Y después amor de nuevo. Si hay un tema que hay que solucionar, amor o bondad, rigurosidad o severidad en el contexto cabalístico. No esté pensando, tengo que ser severo y tengo que castigar con golpes, con palos, destruyendo y rompiendo platos. No, porque eso es totalmente una distorsión de las culturas que enseñaron con violencia. Aquí no estamos hablando de severidad con violencia. Estamos hablando de severidad en el contexto de la Kabbalah, que tiene que ver con el rigor, que se llama, está Gesed y está el rigor. Keter, Jokma, Binah, Daat, Gesed, Geburah, Tiferet, después Netzach, Hod, Yesod y Malhut. ¿Sí? Estamos hablando de las 10 dimensiones que el creador maneja su universo, y entre ellos está la Geburah, el Gibor, que es ponerle regla, ponerle límite a las cosas. Cuando la bondad está desbordándose, usted no puede ser muy bueno o constantemente muy bueno si no le pone límite a la bondad. ¿Por qué? Porque si usted es demasiado bueno, cualquier persona lo va a pasar a llevar. Entonces, por eso que el creador puso la Geburah, que es la restricción, que yo tengo que ponerme límite, y no puedo dar la bondad abiertamente, así como para todo el mundo, no, tengo que ser selectivo. Porque Dios también lo es. De hecho, Dios nos enseñó así. Él a todos ama. Pero cuando esa creación o cuando sus hijos se empiezan a desbordar con maldad, Él los castiga. Y después nuevamente les da amor. Por eso que lo mejor que podemos hacer es Gesed, Geburah, Gesed. Gesed significa bondad, restricción o límite, y luego bondad nuevamente. Lo mismo pasa con estas porciones. El creador elige a un hombre llamado Betzalel. Permítanme. El creador permite que un hombre llamado Betzalel, que es una representación en la pintura o en el dibujo ese que aparece en esta porción, que se ve un hombre que está haciendo el arca de la alianza y se ve a un hombre que está trabajando, ¿cierto?, en orfebrería. Y es porque el creador selecciona 2 personas diferentes a Moisés y a Aarón. ¿En qué sentido? En que se iban a ocupar de llevar a cabo la obra del creador de manera material. Acá nos quiere decir algo el creador. Nosotros debemos reflejar también que las cosas que hablamos no tienen que quedar solamente en palabras y no solamente que deben quedar en ideas. También se tienen que concretar. Dios levantó a Betzalel y a Oholiab, que fueron 2 personajes que son dentro de la Kabbalah muy misteriosos, porque el nombre Betzalel está apuntando a ser algo como conectado a una dimensión que no es esta dimensión. Como por ejemplo, Betzalel tiene letras muy similares a la palabra Etzel, y Etzel significa como Atzilut.
Atzilut quiere decir como pensamiento o emanación. Betzalel quiere decir como algo parecido a la sombra de él. ¿La sombra de quién? La sombra de Dios. Si hay un personaje, uno de los personajes más misteriosos dentro de la Torá es Betzalel. Se dice dentro de la Kabbalah que Betzalel era semejante o igual a Moisés, incluso más elevado que Moisés, pero que él no se mostraba porque él era la sombra del Creador. Y esto es algo que ya a nosotros nos impacta, porque Betzalel, su nombre o las letras de su nombre, nos hacen alusión a que él está conectado al pensamiento del Creador. El Creador no tiene que hablar, tiene que pensar, y Betzalel también piensa y hace. Eso nos quiere decir a nosotros algo, que cuando nosotros en la tierra queremos solucionar asuntos peligrosos, cuando aquí en la tierra queremos solucionar problemas, inmediatamente el Creador nos pone pensamientos para poder transformar la materia. Eso quiere decir que el Creador siempre va a apoyar a alguien que está dispuesto a poder reflejar la sombra del Creador aquí en la tierra. ¿Qué significa la sombra? Que si yo muevo mi mano, cuando está el sol, y yo muevo mi mano, va a haber una sombra que está reflejada en el piso, y esa sombra va a ser lo mismo que yo hago. Betzalel era la sombra de la mano de Dios, o del pensamiento de Dios, que todo lo que el Creador pensaba, Betzalel lo podía saber antes de tiempo. Por eso, la mayoría de la gente habla de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, que Moisés escuchaba la voz de Dios, pero aquí estamos hablando de un personaje esotéricamente profundo, que no era necesario que Dios hablara con él, o que él hablara con Dios, porque sus mentes estaban conectadas a la mente del Creador. Todo lo que Dios pensaba, Betzalel ya lo sabía. Algo que no se habla mucho. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Dios puede poner sus pensamientos en mí sin hablar? ¿Sí? ¿Qué nivel tenía entonces Betzalel? Tenía un nivel muy, muy elevado. Porque él tenía un compañero que se llama Oholiab. Y dice que él era maestro de la tribu de Dan. Atención. Betzalel dice que es de la tribu de Yehudá. O sea, ¿qué quiere decir? Que él era un adorador. Betzalel se lograba unificar con la mente del Creador en la adoración y en la alabanza. Pero antes de la adoración y la alabanza, y antes de echar mano a las obras que él sabía hacer, primero, él intentaba resolver todos los problemas y los conflictos que él tenía personales antes de hablar con Dios. Cuando había algo que no podía resolver, él le decía a Dios, ¿sabes qué? Creador del universo, esto no lo puedo resolver, como que mi mente está bloqueada, mi mente no está conectada a la tuya. Yo quiero resolver esto y la verdad que no sé cómo porque estoy bloqueado. Cuando tú lees entre los capítulos 35 del Éxodo, verso 1, hasta el capítulo 38 y el verso 20, te vas a dar cuenta que Betzalel dice que Dios le dio Jochma y le dio Biná y conocimiento. Está hablando de que Betzalel llegó a comprender nociones tan elevadas de la Kabbalah y del misticismo que le abrió el Creador el cerebro derecho, le abrió el cerebro izquierdo y le abrió también una parte del cerebro que es donde está toda la parte creativa y la parte esotérica y mística que tiene el ser humano. La famosa glándula, que todos hablan de la glándula pero no saben ni lo que es ni cómo se activa realmente. Esto quiere decir que una persona puede llegar a ser la sombra del Creador aquí en la tierra y que todo lo que yo hago en la tierra también se hace y todo lo que allá en la tierra, en el cielo se hace, en la tierra también se hace, se refleja. ¿Cómo puede llegar un hombre a tener el pensamiento del Creador en su propia mente? Porque tiene que tener alguien que lo corrija.
Y esa parte no nos gusta a nosotros. Betzalel fue un hombre mucho más elevado que Oholiab. Y para la Kabbalah, Betzalel llega a ser igual o superior a Moisés. Pero ¿por qué no se habla tanto de él? Porque Betzalel refleja la sombra o los pensamientos del Creador. Y Moisés y Aarón representan la parte física y la parte que se puede ver. Betzalel está en la parte oculta, en el secreto, en los misterios. Pero ¿por qué Betzalel llegó a ser tan elevado espiritualmente? Porque tenía un compañero que se llamaba Oholiab, otro misterioso. Y Oholiab dice que era de la tribu de Dan. Y tú sabes cuál es el símbolo de la tribu de Dan. Era una serpiente. ¿Qué significa Dan? Juicio. De ahí viene la palabra Daniel, o en su derivado femenino, Daniela. Una persona que tiene y que sabe lo que es justicia y lo que no es justicia, lo que hay que corregir y lo que no hay que corregir. La tribu de Dan se especializó en las leyes del Creador. De hecho, dice que eran los maestros de la ley de Dios. La tribu de Dan. Y Dan sacó, ¿cierto?, de su tribu al mejor de todos, que se llama Oholiab, que era un maestro de sabiduría, pero no tanto al nivel de Betzalel, sino que era inferior. Pero si no hubiese sido por Oholiab, Betzalel jamás llega a esos niveles. Eso quiere decir que el Creador siempre, siempre, siempre te va a poner a alguien para poder desarrollarte en la vida. Dios siempre va a poner a alguien que a lo mejor te va a hablar duro, te va a decir, ¿sabes qué? Eso no se hace, eso está mal. Y a ti no te va a gustar, pero resulta que si esa persona no está, tú jamás vas a llegar a ser la sombra de Dios. Es difícil, ¿eh? Difícil que alguien te venga cuando todos los demás te dicen, no, está bien, y justo hay una persona que te dice, estáis mal. No, tú estáis mal. Esa persona es necesario para tu desarrollo espiritual. Por eso es que el Creador destaca a Betzalel y a Oholiab para que lleven a cabo todos los pensamientos que Dios le dé a Betzalel. ¿Y acaso Oholiab no tenía espíritu de Dios? Claro que sí, lo tenía de otra manera. Iba guiando también a Betzalel cuando Betzalel estaba ido de repente en los mundos superiores. Oholiab le decía, ya Betzalel, es hora de aterrizar, hay que aterrizar. Está bien elevarse, yo no voy a llegar a lo mejor a tus niveles, pero te tengo que decir esto, tienes que aterrizar. Betzalel ahí bajaba otra vez. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué diseños viste? ¿Qué Dios te puso en tu mente? Me puso esto, esto otro. Ah, me parece excelente. Hay comunicación del lado espiritual y del lado racional. Van de la mano. ¿Sí? Que el Creador nos bendiga, amigos, y Él nos ayude a poder comprender lo importante y lo misterioso que es Vayaquel, está para allá. Hay muchas cosas que hablar de Betzalel, pero no lo podemos hablar ahora. Y de Oholiab. ¿Qué significa que él esté conectado a un universo distinto a la realidad que nosotros vemos o que la NASA nos quiere hablar? ¿Un ser humano puede llegar a ese nivel? Betzalel no era extraterrestre, era un ser humano común y corriente, pero que llegó a ser extraterrestre a niveles espirituales y a través de niveles mentales, del espíritu, del alma y de todo lo demás, sí. Siempre la persona cuando ve a Moisés y Aarón los muestra como figuras inalcanzables. Todos ellos eran humanos que llegaron a elevarse. No solamente Moisés, no solamente Aarón, también Betzalel, también Oholiab, también Josué, también Miriam. Muchos personajes llegaron a elevarse a niveles que estaba de acuerdo a su alma, a su configuración. Pero todas esas personas que llegaron a elevarse es porque solucionaron los temas que afectan la continuidad espiritual. Por eso, amigos, esta porción ojalá que sea una de las porciones que a nosotros nos haga temblar. Hay una conexión con estas porciones, amigos. Conexiones que nosotros debemos comprender hoy día. Vayaquel, Kitizá, está
Tetzaveh está Terumá. El creador está hablando en Terumá y Tetzaveh del ordenamiento que tiene que haber y la selección de cómo van a ser las ropas sacerdotales y el tabernáculo. Después viene, ¿cierto?, Kitizá, y Kitizá nos habla del censo y el asunto del becerro de oro, y después Vayaquel nuevamente empieza a hablar de del tabernáculo y manos a la obra, eligiendo no a cualquiera, eligió a Betzalel y a Oholiab. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir el creador? Que una persona sí o sí tiene que resolver los problemas, siempre y cuando esté ya la persona sana. De verdad que estas porciones son fantásticas, hermanos. Todas esas porciones están dentro del canal. Usted las puede buscar en la lista de reproducción. La porción Terumá, la porción Tetzaveh, la porción Kitizá, la porción Vayaquel. Y si quiere ir más atrás, van a estar todas. Están en la grabación. Tome lo que necesita para poder crecer. Agradecemos al creador la oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes solamente un comentario. Solamente un comentario muy práctico, muy ínfimo de lo que realmente hay. Que el creador les bendiga grandemente a todos ustedes.